Tema 26 del derecho civil, derecho real de servidumbre, concepto, caracteres y clases. Las servidumbres están reguladas en el Código Civil en el título séptimo del libro segundo en 3 capítulos distintos, el primero dedicado a las servidumbres en general, el segundo a las legales y el tercero a las voluntarias. Artículos 530 a 604 del Código Civil. Dispone el artículo 530 del Código Civil que las servidumbres son gravan impuestos sobre el inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble en cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre predio sirviente. Artículo 539 del Código Civil. También pueden establecerse servidumbre en provecho de una más personas o de una comunidad a quienes no pertenezca la finca grabada. Con respecto al examen de las características de la servidumbre, comenzaremos en primer lugar diciendo que, habida cuenta de su naturaleza de derecho real, otorga a su titular un señorío directo e inmediato sobre la misma, cosa objeto del derecho real de servidumbre, y además le confiere la denominada por la vieja doctrina acción confesoria y, entre otros, los interdictos de retener y recobrar. En segundo lugar, por razón de su naturaleza de derecho real sobre cosa ajena, se establece o se interdice por el artículo 546 como causa de extinción de la servidumbre la consolidación de la propiedad del dueño mediante el predio sirviente, es decir, no puede establecerse una servidumbre sobre un predio propio. En tercer lugar, por razón de su naturaleza limitativa del derecho de propiedad, se establecen 5 consignas, cuales serían: en primer lugar, que la servidumbre no se presume, sino que debe probarse su constitución; en segundo lugar, que la servidumbre, para existir, habrá de responder a una necesidad y o utilidad; en tercer lugar, que el contenido de la servidumbre deberá amoldarse tanto su objeto, deberá amoldarse al contenido y utilidad a la necesidad y utilidad por razón de la cual se ha constituido; en cuarto lugar, que la interpretación de las servidumbres, como toda interpretación en materia de gravámenes, habrá de ser restrictiva y amoldarse a la medida posible, y repito, y solo en la medida de lo posible, a las condiciones del dueño del predio sirviente. Y en quinto lugar, que la servidumbre una vez constituida es inseparable o inherente al fundo. De hecho, no puede transmitirse y enajenarse total o parcialmente. De ahí el axioma clásico de que una servidumbre no puede ser grabada con otra servidumbre. Así lo establece el artículo 574 del Código Civil cuando dispone a su tenor que las servidumbres son inseparables del fondo al que pertenecen activa o pasivamente. Por otro lado, el artículo 108 de la ley hipotecaria, en línea con lo a que se acaba de asentar, dispone que las servidumbres no puedan ser hipotecadas si no se hipotecan conjuntamente con el predio dominante, a excepción de la servidumbre de aguas. Por razón de su naturaleza, por razón de la especial relación que crea entre dos predios, las características propias de la servidumbre real o predial son, en primer lugar, que necesita o precisa de dos predios, el dominante y el sirviente, habida cuenta del artículo 561 del Código Civil ya citado. En 530 del Código Civil ya citado. En segundo lugar, que las servidumbres son indivisibles, es decir, no pueden perderse o dividirse parcialmente. Este principio de indivisibilidad viene consignado en el artículo 565 del Código Civil, a cuyo tenor las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre dos o más, no se modifica la servidumbre y cada uno de ellos deberá tolerarla la parte que le corresponda. Si fuera el predio dominante el que se divide entre dos o más, cada porcionero podrá usar por entero de la servidumbre sin alterar el lugar de su uso y sin agravarla de otro modo, de cualquier otra manera. Artículo 597 del Código Civil, en relación con lo dicho, si para imponer una servidumbre sobre un fondo indiviso se necesitará el consentimiento de todos los copropietarios. La concesión hecha solamente por algunos quedará en suspenso hasta en tanto que no sea otorgada por último de los partícipes o comuneros, y la concesión hecha por uno obligará tanto a aquel como a sus causavientes a no impedir el ejercicio del derecho concedido. Por otro lado, con respecto a la naturaleza de la perpetuidad de la causa, la servidumbre requiere una causa perpetua, es decir, requiere poder satisfacer una necesidad constante o permanente del predio dominante y que descansa sobre una utilidad que puede precisamente prestar constantemente el predio sirviente. Por otro lado, con respecto a la clasificación de las servidumbres, la haremos de acuerdo con los siguientes 5 criterios. En primer lugar, por razón del sujeto activo en personales y en prediales o reales. Son personales aquellas que se constituyen en favor y o provecho directamente de una persona. Son prediales o reales aquellas que se constituyen en favor de un predio llamado predio dominante y por consiguiente podrán ser disfrutadas y ejercitadas por el que en cualquier momento sea dueño del predio dominante. En segundo lugar, por razón de su ejercicio y habida cuenta del artículo 532 del Código Civil, en continuas y no continuas. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin necesidad de intervención de un acto del hombre, como por ejemplo la de luces y vistas o la de acueducto. Sin embargo, son discontinuas aquellas que se usan por intervalos de tiempo más o menos largos y que dependen por consiguiente de un hecho del hombre, como por ejemplo la de paso. En tercer lugar, igualmente habida cuenta del artículo 562 y por razón de su exteriorización entre aparentes y no aparentes. Son aparentes aquellas que se anuncian continuamente mediante signos externos que revelan su uso y aprovechamiento de las mismas. Son no aparentes aquellas que no presentan signos exteriores que revelen de su existencia. Por otro lado, en cuarto lugar, por razón de su contenido y de acuerdo con el artículo 563 del Código Civil, positivas y negativas. Dice el artículo 563 del Código Civil que son positivas, se llama positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar de hacer alguna cosa, de hacerla por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito si la servidumbre, y por razón de su origen legales y voluntarias. Dice el artículo 536 del Código Civil que las servidumbres se establecen por la ley o por voluntad de los propietarios, aquellas se llaman legales y estas voluntarias. Y dentro entrando en un análisis o examen de las servidumbres personales, como se comentaba, el artículo 561 del Código Civil establece que también se pueden establecer servidumbres en provecho de una más personas en una comunidad a quien no pertenezca la finca grabada. Así que el Código Civil regula únicamente como supuesto, llamámoslo, nominado o típico de servidumbre
personal, la de aprovechamientos de pastos, leñas y demás productos de los montes de propiedad particular. Pero junto con esta servidumbre nominada o típica, cabría hablar de servidumbres personales innominadas que se constituyen al amparo del principio de la libertad del artículo 598, cuyo tenor literal se citará más adelante, y que, habida cuenta de que el Código Civil no regula pormenorizadamente, se regirán por el título constitutivo de acuerdo con el artículo 598 y con carácter supletorio normativo como normativa supletoria, lo que sea compatible con la diferente naturaleza entre unas y las otras, por las normas o disposiciones relativas a las servidumbres prediales o reales. En relación con ello y con respecto a la duración de las servidumbres personales está, con carácter general, cuando se establezcan con respecto al contenido de unas y otras, dado que no existe apenas diferencia entre las servidumbres personales y las servidumbres reales, salvo que las servidumbres prediales son subjetivamente reales y las prediales subjetivamente personales, el contenido de las servidumbres personales será todo y solo el contenido posible de las servidumbres prediales o reales. Y en segundo lugar, con respecto a la duración, las servidumbres personales, cuando se constituyan o orijan en beneficio de una persona física, será generalmente con carácter vitalicio, aunque si bien se permite pacto en contrario. En el supuesto de que se constituyan las servidumbres personales en beneficio de varias personas, es inconclusa la doctrina que afirma que, aunque con carácter general se establece en beneficio del tiempo de vida de cada una de ellas, lo cierto es que no hay problema en estipular un pacto de perpetuidad. Cuando también se establezca la servidumbre personal en provecho de una comunidad, la doctrina mayoritaria igualmente afirma que no es de aplicación imperativamente el límite temporal de 30 años impuesto en el artículo 515 del Código Civil, sino que se podrá establecer un pacto de perpetuidad. De hecho, esta es la postura adoptada por el Tribunal Supremo por razón de un supuesto de servidumbre de leñas en provecho de un ayuntamiento. La constitución de servidumbre de leñas en provecho de un ayuntamiento. En relación con el supuesto nominado de aprovechamiento de pastos, leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, dispone el artículo 600 del Código Civil que la comunidad de pastos solo podrá constituirse lo sucesivo por concesión expresa de los propietarios que resulte de contrato de última voluntad, y no a favor de una universidad de bienes o una universidad de individuos o una universidad de bienes, sino a favor de determinados individuos y también de predios ciertos y determinados, y se regirá dicha comunidad por el título de institución. Añade el artículo 600 del Código Civil que el dueño de terrenos grabados con servidumbre de pastos podrá redimir dicha carga mediante el pago de su valor a quienes tengan derecho a ejercer tal servidumbre mediante el pago del precio del valor de los pastos, el valor anual de los pastos. A falta de convenio, se fijará el precio de la redención sobre la base del 4% del valor anual de los pastos, fijado por tasación pericial. Añade el artículo 603 que todas estas previsiones serán de aplicación a la servidumbre de leñas y de aprovechamiento de demás productos de los montes de propiedad particular. En materia de derechos de contenido de la servidumbre, en materia de las servidumbres reales, comenzaremos exponiendo tanto su constitución, continuaremos con su contenido y acabaremos el tema con la extinción. Con respecto a la constitución de las servidumbres, se pueden constituir por razón de la ley, por razón de título constitutivo, por razón de prescripción adquisitiva o usucapión y singularmente por signo aparente, o la también llamada por la doctrina servidumbre por destino del padre de familia. Con respecto a la servidumbre que se constituye por razón de la ley, en algunas ocasiones la ley la constituye directamente, como por ejemplo la servidumbre natural de aguas del artículo 552 del Código Civil, pero en otras ocasiones lo que hace la ley es reconocer a los interesados la facultad de instar la constitución de la servidumbre, instándola de la autoridad judicial administrativa, lo que en cierto modo entraña no que sea constituido la servidumbre por razón de la ley, sino que sea constituido por razón de la adjudicación de tal autoridad en virtud de un derecho reconocido legalmente. En segundo lugar, que la servidumbre que se constituye por cualquier clase de servidumbre puede ser constituida por título constitutivo, ya sea gratuito o oneroso, por razón de actos inter vivos o mortis causa. Cabe reseñar que las servidumbres que no pueden adquirirse por usucapión solo podrán ser suplidas en caso de carencia de título constitutivo por una escritura de otorgamiento del dueño del poder sirviente o bien por sentencia judicial firme. Con respecto a las servidumbres voluntarias por razón de título constitutivo, establece una serie de reglas del Código Civil en los artículos 594 a 597. Establece el artículo 524 del Código Civil que todo propietario de una finca podrá establecer las servidumbres que tenga por conveniente en el modo y forma que a bien le parece, siempre que no sean contrarios a la ley o al orden público. Artículo 595 del Código Civil: el que tenga la propiedad de una finca cuyo usufructo pertenezca a otra persona podrá establecer en ella sin consentimiento del usufructuario servidumbres que tenga por conveniente, siempre que no perjudique el derecho del usufructuario. Artículo 596 del Código Civil: cuando le pertenezca a una persona el dominio directo y a otra el dominio útil de una finca, no podrá establecerse servidumbre voluntaria perpetua alguna sin consentimiento de ambos dueños. Artículo 597 del Código Civil antes citado: para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos los copropietarios. La concesión hecha solamente por algunos permanecerá en suspenso en tanto que haya sido concedida por el último de todos los partícipes o comuneros. La concesión hecha por uno obliga tanto a él como a sus causavientes a no impedir el ejercicio del derecho concedido. Con respecto a
servidumbre que se adquiere por usucapión, es tajantemente necesario que sea por el uso durante 20 años y que solo se pueden adquirir por prescripción adquisitiva las servidumbres continuas y aparentes, no así efectivamente e imperativamente las que no son aparentes o no son continuas. El momento del inicio del periodo de prescripción será en el caso de las continuas, en el caso de las continuas, las que hayan sido el momento en el que se haya empezado a ejercer de ellas por parte del dueño del periodo dominante, y de las discontinuas y de las negativas, de las positivas y de las negativas, desde el momento en el que se haya efectuado o impuesto un acto prohibitivo para el periodo sirviente por parte del periodo dominante. Por otro lado, con respecto a las servidumbres que se constituyen por signos indicativos o de servidumbre o por destino del padre de familia, dispone el artículo 541 del Código Civil que dispone el artículo 541 del Código Civil que los signos indicativos de servidumbre establecidos servidumbre entre dos fincas establecidos por el propietario de ambas al enajenar alguna de ellas será título para que la servidumbre continúe activa o pasivamente, a no ser que el propietario lo hubiese excluido hubiese dispuesto expresamente lo contrario al enajenarlas, o el tiempo de la enajenación hubiesen desaparecido tales signos indicativos de servidumbre. Por otro lado, con respecto al contenido de la servidumbre, analizaremos derechos y obligaciones del dueño del periodo dominante y del periodo sirviente. La regla general es que el artículo 589 del Código Civil establece que el título y, en su caso, la posesión de la servidumbre adquirida por prescripción determinan los derechos del dueño del periodo dominante y las obligaciones del sirviente. En su defecto, se regirán las servidumbres por las prescripciones del presente título que les sean aplicables. Asimismo, con respecto a los derechos del dueño del predio dominante, en primer lugar y en primer término, además de ejercer la servidumbre en las condiciones y forma que establecidas en el título, en su caso que resulten de la posesión. En segundo lugar, que habida cuenta del artículo 542 y con carácter complementario, el hecho de ejercer todos los derechos necesarios para el adecuado uso y conservación de la servidumbre, que precisamente se entiende condicionados por razón de la constitución de la misma. En tercer lugar, el de efectuar las obras necesarias para el adecuado uso y conservación de la servidumbre, pero con la obligación que también más adelante se citará, y habida cuenta del artículo 543 del Código Civil, de no alterarla ni agravarla de otro modo. Por otro lado, con respecto a las obligaciones del dueño del predio dominante, son, en primer lugar, la de ejercer civiliter la servidumbre constituida en su favor. En segundo lugar, habida cuenta del artículo 543 antes citado y con carácter especial, no alterar ni agravar la servidumbre de modo alguno cuando se efectúen las obras para adecuado uso y conservación de la servidumbre. En tercer lugar, habida cuenta del artículo 544, cuando fueren varios los predios dominantes y varios los dueños de los mismos, deberán todos contribuir a las cargas de las obras antedichas en proporcionar el beneficio que les reporte a cada uno de ellos las obras, y solo podrá eximirse de la cumplimiento de tal obligación el copropietario con dueño que renuncia a la servidumbre en provecho de los demás. Por otro lado, con respecto a los derechos del dueño del predio sirviente, en primer lugar, no perderá todos los derechos de los que naturalmente goza por razón de la propiedad que él tiene sobre su predio ahora sirviente por razón de la constitución de la servidumbre, pues estos solo se han visto limitados por esta. En segundo lugar, y probablemente el más importante, por razón del artículo 545 del Código Civil, se dispone que si por razón del lugar asignado primitivamente o de la forma establecida para el uso de la servidumbre, esta llegara a ser muy incómoda para el dueño del predio sirviente o le impide realizar obras, reparaciones o mejoras importantes, podrá variarse a su costa, siempre que establezca un lugar y forma igualmente cómodos y no prohíba y no perjudique en modo alguno a los dueños de los predios dominantes o quienes hayan de ejercer la servidumbre. Con respecto a las obligaciones del dueño del predio sirviente, son, en primer lugar, abstenerse de perjudicar a los dueños de los predios dominantes o quienes hayan de ejercer la servidumbre en el ejercicio legítimo de su servidumbre, y en segundo lugar, habida cuenta de los artículos 543 y 45 y 46, deberá contribuir a las obras necesarias para el uso y la conservación de la servidumbre cuando se haya visto aprovechado en ellas de algún modo, y deberá pagarlas por enteras cuando éstas se hayan realizado por razón de la imposición que estuviese erigido en el momento del tiempo de la constitución de la servidumbre. Con respecto a la extinción de la servidumbre, esta se entiende de acuerdo con el artículo 546 del Código Civil, en primer lugar por reunirse por consolidación, es decir, por reunirse en la propiedad del predio dominante y del sirviente en la misma persona. En segundo lugar, por su no uso durante 20 años, al efecto del no uso durante 20 años, se iniciará de las discontinuas desde el momento que se haya desde que se haya dejado de usar, y las continuas desde el momento que se haya realizado un acto prohibitivo de las mismas. En tercer lugar, por llegar los predios a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre, aunque si bien podrán revivir si después del tiempo se pudiera usar al efecto del ejercicio de la servidumbre, salvo que ya haya desaparecido el derecho por razón de su no uso durante el tiempo de prescripción extintiva. En cuarto lugar, por llegar el tiempo la condición si la servidumbre fuese temporal o condicional. En quinto lugar, por renuncia de la servidumbre por el dueño del predio sirviente. Y en quinto y último lugar, por redención conjunta del dueño del predio dominante y del sirviente. Y también se establece por la doctrina unos determinados supuestos especiales de extinción de la servidumbre, tales serían como la desaparición de la
necesidad de utilidad por razón de la cual se ha constituido la servidumbre. En segundo lugar, por razón de la expropiación forzosa, puesto que habida cuenta de la legislación especial, esta extingue todos los gravames que sobre los bienes expropiados recaigan. Y en tercer y último lugar, por el abuso del derecho por parte de los dueños de los bienes demandantes en el ejercicio de su servidumbre, pues esto es una causa inferida tanto de la obligación de aquellos de comportarse civiliter en el ejercicio de servidumbre como de la interdicción del abuso de derecho en el artículo 7, apartado segundo del Código Civil.